Sí, mi nombre es Katia Colmenares y estoy a cargo del programa de formación virtual del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Este programa es una segunda versión porque salimos en pandemia cuando comenzamos el trabajo en el instituto. Queríamos hacer pues una oferta de formación política realmente territorial, pero justamente comenzó la pandemia. Entonces decidimos tomar las redes, tomar la cámara y tomar, digamos, los medios que teníamos a disposición y comenzamos a trabajar en unos cursos grabados con cámara, ¿no? Recuperando también algunas cosas que ya teníamos antes y fuimos armando como una malla curricular. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que teníamos que hacer materiales más cercanos a la gente, ¿no? Menos académicos. En realidad los que estábamos trabajando ahí, todos teníamos un perfil muy académico. Y entonces el trabajo político que nos significó ya enfrentarnos, ¿no? a la gente, a la comprensión, a las bases que tenía la población, pues nos lanzó como a realizar la tarea de nuevo. O sea, comenzar de cero y decir, bueno, ahora vamos a pensarlo desde las necesidades que tenemos. Y de ahí comenzamos a armar pues una oferta formativa tratando de distinguir cuáles eran los elementos, digamos, básicos, fundamentales que necesitaba tener la población para salir a las calles, para protestar, para exigir, ¿no? A nuestros políticos, a nuestros representantes. Y también en el entendido de que la política no es una cuestión de los políticos. La política es una responsabilidad de todos y teníamos que sensibilizar de modo que la gente comprendiera la política, ahora sí, desde sus terrenos, desde su familia y que comenzara pues a hacer un trabajo de formación en ese sentido. Entonces, el programa que ahora presentamos, que se acaba de inaugurar este 16 de enero, es un programa con 15 cursos. 15 cursos y 3 niveles que tiene. Ahora se está abriendo el primer nivel. Y estos tres niveles se organizan en 5 ejes temáticos. Y ahí pues fuimos condensando como la gran propuesta, ¿no? Digamos, el eje 1 está centrado en Morena. O sea, de dónde venimos, cuál es la historia de nuestro movimiento, cómo son nuestros documentos básicos, dónde comenzó, ¿no? este proceso de lucha, pero también tratando de enraizar nuestro movimiento con la historia previa, porque nosotros nos llamamos Cuarta Transformación. Y Cuarta Transformación pues implica ya un cierto camino recorrido, entonces tuvimos que hacer como un pequeño recuento, qué significa la primera transformación, la segunda, la tercera y por qué es necesaria una cuarta, ¿no? Entonces, la idea también era como enraizar el proceso, o sea, enraizar nuestro movimiento, nuestra lucha y también ver qué cosas estaban inacabadas. ¿Por qué es necesaria una cuarta transformación? ¿No? O sea, y de ahí pues vale la pena como rememorar qué es lo que quedó pendiente. Por ejemplo, en la independencia, una vez que sacamos a los españoles, ¿no? de este país y comenzamos, digamos, la conformación de la república, pues finalmente ese español había quedado en la conciencia y había quedado en la subjetividad de la gente que tomó después las instituciones y el ejercicio del gobierno. Y entonces tenemos pues la reproducción del clasismo, del racismo, ¿no? De, digamos, las mismas instituciones. Es decir, nadie volteó a mirar la realidad de México para comenzar a pensar desde ahí cuál era el proyecto de país, sino que más bien se hizo copia y pega de lo que ya se tenía. Entonces, ahora se trata como de completar esa tarea. Y por eso la Cuarta Transformación es una revolución de las conciencias, ¿no? O sea, una revolución de las conciencias implica justamente transformar la subjetividad, que podamos realmente apropiarnos del proceso y que pensemos México ya no como algo que deciden los políticos, sino como algo que está en nuestras manos y que tenemos que hacernos cargo de ello.
Entonces, ese es como el primer eje, ¿no? Eso es lo que tratamos de expresar ahí. El segundo eje aborda el tema, y aquí me iré ayudando de la tabla, el tema del neoliberalismo, pero visto desde América Latina, que se está jugando en una contradicción entre el neoliberalismo y el buen vivir, ¿no? O sea, porque América Latina fue el gran laboratorio donde comenzó este fenómeno, ¿no? Unas políticas económicas que después también se volvieron una política cultural, porque hay que decirlo, el neoliberalismo no solamente está en los programas, sino que también se hizo un proyecto educativo en ese sentido, y por eso podemos también nosotros encarnar una subjetividad neoliberal, y en parte nos volvemos como parte cómplice de este mismo proyecto, digamos, exacerbando ciertos valores del individuo, ¿no? De la libertad, pero en un sentido muy liberal, o sea, muy del ego moderno, de que no me cuiden, ¿no? Mi libertad, en lugar de ver como por el bien común. Y por otra parte, tenemos también en América Latina otras alternativas, propuestas, ¿no? Que es, digamos, el más enigmático y que está volviéndose cada vez más un referente que suena y lo vamos descubriendo, es el vivir bien, ¿no? Que en quechua le llaman el sumacausa y en aymara el sumacamaña. Y este vivir bien significa una vida buena, una vida digna y en armonía con la naturaleza. Entonces eso es algo que también resuena para México como parte de nuestras raíces, porque nuestra población, pues bueno, aunque fue la población originaria, fue exterminada, o sea, es una cuestión de ver los números, ¿no? O sea, los millones de seres humanos que quedaron en la conquista, de todos modos seguimos teniendo un 10% de población originaria. Y eso de alguna manera nos sigue todavía retumbando, lo sentimos de manera muy presente en nuestras raíces. Entonces, quisimos como en esta línea temática, por una parte explicar lo que es el neoliberalismo, lo que ha implicado para México, pero por otra parte recuperar la historia de dónde viene este neoliberalismo y finalmente la geopolítica, porque México también, digamos, se encuentra en un espacio que hay que saber analizar en el horizonte mundial. Y finalmente, ¿cuáles son las alternativas, las resistencias, ¿no? Que nos llaman también a pensar la cuarta transformación en un sentido de cómo podemos profundizarla? Porque sabemos que la 4T no es un proyecto de 6 años. Es un proyecto de vida, de país, ¿no? De destino. Entonces, aquí pues hay que pensar este proyecto en el marco de este horizonte nuevo de sentido, porque bueno, este sistema en el cual estamos de la modernidad capitalista no va más. O si va al suicidio de la humanidad. Entonces tenemos que pensar alternativas en grande. Y la cuarta transformación creo que también está pensada a pensar en ese sentido. El tercer eje se llama la transformación de la política. Y aquí, pues ustedes realmente van a encontrar por todos lados la presencia de Enrique Dussel, este filósofo mexicano, porque nació en Argentina, pero hay que decirlo, es ya nacionalizado mexicano y que trae la camiseta de la Cuarta Transformación muy puesta. O sea, él ha acompañado el proceso, el movimiento desde sus inicios. Y toda la política que él ha ido desarrollando, la política de la liberación, él también le ha ofrecido al movimiento para pensar nuestra realidad y para pensar la política en otra clave, porque casi siempre, y digamos, esto es como una cuestión que podemos nosotros rastrear en la filosofía política moderna, se ha concebido la política como dominación. Cuando uno oye, por ejemplo, el concepto de poder, automáticamente nos viene a la mente la dominación. Y justamente Dussel ha hecho un trabajo para resemantizar este concepto en función de responder a lo que dice nuestro querido presidente de que la política es un noble oficio. Pero si es un noble oficio, entonces el poder no puede ser dominación, porque no hay manera de presentarlo de una manera que nos convenza, ¿no? Como un noble oficio. Entonces el poder, comenzando a pensarlo desde el servicio,
Y esta es una clave que él va a encontrar en la historia. Enrique Dussel se va a ir a la historia de los pueblos y va a decir, es que en realidad el poder, cuando se lo ejerce, es servicio, ¿no? Delegado, o sea, es poder que te le delega la gente para que tú lo ejerzas en beneficio de toda la gente, de la población, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a trabajar, ¿no?, este eje desde estas categorías, ¿no? O sea, tratando de mostrar que no es que hay que embarrarse las manos, porque muchas veces se nos dice eso, ¿no? Hay que meterse a la política y embarrarse las manos. No, hay que meterse a la política pensando que uno va a hacer las cosas bien y que uno va a prestar un servicio. Siempre también sin la ingenuidad, ¿no? O sea, tomando en cuenta en que hay que tomar decisiones, que hay que ver la cuestión de la factibilidad, que no podemos pensar que la realidad es lo que soñamos, ¿no? Que tenemos que responder a ciertas circunstancias, pero en ese camino también de las contradicciones, uno puede mantenerse fiel al proyecto y fiel al pueblo. Entonces se vuelve un noble oficio y un arte también, ¿no? Entonces lo pensamos también en función de invitar a las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones no quieren ir a embarrarse, ¿no? Ellos sí quieren un mundo bueno, un mundo nuevo. Y entonces la invitación es, éntrale a la cuarta transformación, que podemos hacer una política distinta. Y viendo también cuándo es que uno se corrompe, ¿sí? La política se corrompe cuando el político piensa que él ejerce el poder desde sí. Es decir, que me siento en la silla, ¿no?, y tengo el poder, que tengo el cargo y tengo el poder, que me pongo el uniforme y tengo el poder. En realidad me siento en la silla, me pongo el uniforme y ostento el cargo al servicio. Y esa silla y ese cargo y ese uniforme es prestado. Y me lo ha dado el pueblo. Entonces el verdadero soberano es el pueblo. Y yo soy un servidor. Entonces, así como decía, ¿no?, el fundador del cristianismo, el que quiera mandar, que primero sirva. Ese es el sentido, ¿no? Entonces, y esto nos va a permitir que la gente sea muy despabilada, ¿no? O sea, que no se deje engañar fácilmente y que sepa exigir. Porque tenemos que también ir empoderando a nuestra población para que exija a sus candidatos, a la gente que tiene, ¿no?, que los ha llevado a esos lugares de poder, de ejercicio del poder, para que respondan para lo que fueron convocados, ¿no? Y bueno, el último eje, que se llama Hacia una economía moral. No, me falta uno, disculpa. Historia de izquierdas y praxis transformadora. Ese es el cuarto. Y ahí lo que tratamos de hacer es definir lo que es la izquierda. Pero también habrá que definir lo que es la derecha, ¿no? Porque también se da muchas confusiones y hoy en día eso es como el pan de cada día por las extremas izquierdas y extremas derechas que de pronto por algún juego del destino se entrelazan. Entonces tratamos de recuperar ahí cuál es esta historia, la historia en México, ¿no? Cómo se juega este panorama político que tenemos y también en el mundo. Porque no siempre el pueblo también ha estado del lado de la izquierda. También hay que recordar procesos como el nazismo, sin los cuales pues, Hitler no hubiese llegado si es que no hubiese tenido una población ahí. Entonces, ¿cuándo también el pueblo puede equivocarse? Entonces, esto tenemos que tenerlo nosotros muy claro. O sea, para saber cómo tomar decisiones como políticos y también estando del lado de la militancia. Entonces, recuperamos esta historia y en la última parte de este eje tratamos un tema que es muy importante, que es la profundización de la izquierda. Porque hay nuevos procesos en el horizonte. Nos ha llamado mucho la atención que pueblos originarios de pronto nos dicen, yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Y eso tiene que levantar las antenas y decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que la izquierda no está haciendo bien? Que de pronto, digamos, quien puede ser o quien puede ostentar una propuesta más radical se encuentra afuera.
o no se ve identificado. Y es que de alguna manera, por la historia misma de la izquierda nace como un proyecto moderno, burgués, europeo, y eso de pronto lo seguimos arrastrando. Entonces la izquierda tiene que hacer un nuevo giro de tuerca para poder como descolonizarse y sacarse como esos residuos que no necesitamos y que no podemos llevarnos a la nueva transformación que necesitamos. Entonces, la profundización de la izquierda va a venir como de escuchar a estos pueblos que de pronto nos dicen: la naturaleza te la olvidaste. La naturaleza que era madre y que automáticamente nos hacía a todos hijos y entre nosotros nos convertía en hermanos. Esa es la política que había en los pueblos originarios. Era una política de hermanos. Y nosotros la sustituimos por una política de, siempre digo, en lugar de ser hijos de la tierra, nos volvimos señores de la tierra. Y ese fue como el gran cambio civilizatorio. Y entre los señores de la tierra, ¿qué hay? Hay competencia, hay contratos, hay luchas, hay búsqueda del propio interés. Ya no es el bien común, no es el vivir bien. Entonces vale la pena como escuchar estas voces de nuestros pueblos, de nuestras raíces, para volver a reinterpretar la izquierda y sacarla como de esos residuos coloniales que todavía tiene para poder realmente dar un nuevo paso. Finalmente, el último eje, que es el de ahora sí hacia una economía moral, ahí nosotros quisimos pensar el tema del modo de producción capitalista. Porque se habla mucho de capitalismo, pero poco se entiende de dónde está el robo. Y nosotros queríamos que la gente sepa dónde está el robo. ¿Por qué es que algunos se hacen ricos y yo trabajo toda la vida con mi jornada completa y horas extras y sigo en la misma condición? Entonces, ¿será que mi trabajo no produce? No, en realidad tu trabajo sí produce. Lo que pasa es que no te pagan lo que produces. Y por eso el sistema del salario es un encubrimiento y lo que tenemos que pedir no es un aumento de salario, sino o pensar la economía de otro modo. Entonces, pero todas estas cosas tenemos que saberlas. Y bueno, Marx, que fue como el gran autor de El Capital, que es esta obra que dejó ahora sí sin cara al capitalismo, o sin cara presentable, todo su esfuerzo era ese. Decía, tenemos que enseñar a la gente cuál es el problema, dónde está el robo, para que cuando hagan sus demandas las hagan de modo realmente fundamentado y consentido. Entonces ahí mostramos eso, como qué es el modo de producción capitalista y también haciendo mucho énfasis en que este modo de producción no es un modo de producción de mercancías. O sea, no solamente se producen objetos, sino que se producen sujetos. Es un modo de producción completo y de reproducción de vida. Entonces, se produce la mercancía y se produce al consumidor. Y si no fuera así, no se garantiza la reproducción de todo el sistema. Entonces, es tan importante uno como el otro. Y el que tiene que ver con la producción y reproducción de sujetos es la cultura. Entonces, este modo de producción se ha metido hasta el tuétano de lo que somos. Y eso es como lo grave. Y por eso cuando nosotros pensamos desde la 4T que estamos llevando a cabo una revolución de las conciencias, va en ese sentido. O sea, queremos que la gente tome conciencia cuáles son los sueños despiertos que tiene. Es decir, cuando a un papá le dices, ¿qué es lo que sueñas para tu hijo? Y tu hijo te responde, y el papá te responde, bueno, yo quiero que mi hijo sea exitoso. Bingo. O sea, estás produciendo, estás trabajando para volver a tu hijo un capitalista. Porque esa es la imagen de éxito. Es decir, la respuesta en general no pasa por decir yo quiero que mi hijo sea digno, no sea pleno, esté en armonía con la naturaleza. O sea, entonces el imaginario nos lo han permeado.
Entonces tenemos que llegar hasta ahí, como darnos cuenta qué es lo que estás reproduciendo tú en la educación de tus hijos, qué es lo que tú sueñas como, digamos, tu ideal de persona, tu ideal de estar en el mundo. Hasta ahí tenemos que pensar. Porque si no tenemos claro entonces el horizonte, vamos a seguir recayendo en lo mismo. Vamos a seguir reproduciendo las mismas prácticas. Entonces tenemos que reaprender a soñar. Eso es como parte de nuestra labor, como ir trabajando la utopía de esta cuarta transformación, ¿no? O sea, la mística, que la política no sea solo un ponerse de acuerdo entre unos cuantos, sino que la cuarta transformación sea realmente tomar en nuestras manos el destino de nuestro país y el destino de nuestro mundo. Porque si la gente toma realmente conciencia de eso, ahora sí que ni los políticos que tenemos aquí encima haciendo la política como corrupción, ni tampoco el 1% de los más ricos van a poder con una población pues realmente consciente. Bueno, este programa de formación virtual lo pueden encontrar ustedes en la página que se llama cursos.formacionpolitica.com. Y ahí se van a encontrar toda la malla curricular, los 15 cursos. Ahorita estamos abriendo solamente el nivel 1, o sea, los primeros 5. Después vamos a abrir los siguientes en marzo y el tercer nivel en mayo. Después ya se van a quedar todos abiertos, pero van a estar, digamos, siempre en estos 3 periodos, cada semestre. Sabemos de todas maneras que no toda la gente tiene mucho tiempo. Y bueno, primero hay que decir, cada uno de estos cursos se hace en 2 horas. O sea, van muy al punto. O sea, tratamos de hacer, haz de cuenta, como formación política de bolsillo, ¿no? O sea, que tú puedas incluso ir en tu teléfono celular e ir haciendo tu curso. Porque está hecho de una manera muy interactiva. Son videos muy cortos, digamos 5 minutos, 15 minutos a lo más, ¿no? Y algunas actividades donde tú tienes que seleccionar, no sé, cosas o tarjetas. Entonces, todo está pensado como para hacerlo muy dinámico. Entonces, se hacen realmente muy rápido. Y de todas maneras, o sea, dijimos, bueno, vamos a hacer como una pequeña trayectoria, que la gente, digamos, que quiera ser, qué sé yo, candidato, ¿no? Porque ahora también la formación política es obligatoria. Es obligatoria como para ser militante tienes que hacer cursos de formación política, pero también para aspirar a cargos, ¿no? O ser candidato. Entonces hicimos una trayectoria muy básica, que se llama así, Curso Básico de Formación Política. Y eso consiste en el primer nivel de esta malla curricular, más 2 talleres de Zoom. Ahí en la página van a poder encontrar la convocatoria. Los talleres se van a estar impartiendo cada semana. O sea que no va a haber pretexto de que es que no tuve tiempo, pues la próxima semana. No tuve tiempo, entonces sábado. O sea, los vamos a estar repitiendo justamente para que la gente pueda entrar de manera libre, a sus horas. Y esa es también la otra ventaja, que la formación virtual la puedes cursar a la hora que quieras, ¿no? En el tiempo que quieras, si tienes 10 minutos, si tienes media hora, en lugar de estar ahí chequeando tu Facebook, te vas a tu curso de formación política y le adelantas, ¿no? Entonces, está muy como hecho a medida de la gente. Bueno, pues invitamos a toda la militancia a que se inscriba a este programa de formación virtual. Creo que va a ser muy útil para poder entender la realidad que vivimos, para poder tener una militancia mucho más consciente de las posibilidades que tenemos, de las responsabilidades que tenemos y de los compromisos. Y que también sepamos a qué tenemos derecho nosotros, ¿no? Como militantes y como pueblo en general. Creo que a veces vemos a los políticos con demasiada reverencia y nos olvidamos justamente que ellos trabajan para nosotros, que trabajan para el pueblo y que eso es lo que los ennoblece en realidad. Entonces hay que poner las cosas en su sitio
Y para poder construir realmente una democracia participativa, pues tenemos que dar, ¿no?, esos pasos. Tenemos que comprometernos, salir a las calles, tomar los espacios y empezar a organizarnos en nuestras comunidades, en nuestros pueblos. Otra cosa es una ventaja de estos cursos, que tienen materiales muy accesibles. Entonces, digamos, si yo tengo un círculo de estudio, por ejemplo, puedo agarrar un video de 5 minutos, lo vemos y entonces empezamos la discusión. Entonces son materiales que se sirven mucho para eso, o sea, para hacerlas en individual, pero también dentro de círculos de estudio. O sea, si nada más una persona tiene internet, pues se pueden invitar a los demás y hacer el curso todos juntos. Entonces yo creo que hay que irle buscando cómo poder transmitir, ¿no? Cómo poder llegar a todos los lugares y de todas las maneras. Creo que de todas maneras esto no suple la formación política que podamos hacer de manera presencial. Hay que buscar espacios de discusión, de reflexión, pero de todas maneras también hay que hacer un trabajo propio. Hay que hacer un trabajo de lectura, hay que hacer un trabajo de reflexión, de leer el periódico, ¿no? Hay filósofos que decían que leer el periódico en la mañana era como las oraciones de la mañana. Algo así tenemos que hacer, que nuestra población esté informada de lo que está pasando. Porque además hay que decirlo, y uno de los talleres de este curso básico se llama Cómo combatir las estrategias golpistas. Y ese tema es muy importante. O sea, tenemos que estar muy atentos a los síntomas, a esos pequeños pasos, porque los golpes ahora ya no son como antes, ¿no? Que llegaban los militares, tanques y todo ya en el Zócalo. No. Ahora la cosa se hace muy de colores, muy de a buenas, muy alegremente, con banderas, con campamentos, ¿no? Y de pronto ya tienes ahí el golpe armado. Entonces tenemos que saber cómo leer esos signos. Y creo que América Latina ha hecho un gran recorrido. Hoy día seguimos todavía arrastrando esos temas, cada vez más encubiertos los golpes, y tenemos que estar muy atentos para defender nuestro proceso.